Hola a todos, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con el estudio de los 7 espíritus a vencer. Hoy nos encontramos en la tercera parte, que es el espíritu de estupor, y en esta serie también estamos viendo la armadura de Dios. Este tercer espíritu aparece en Romanos capítulo 11, verso 8, y voy a leerlo en dos versiones distintas. Primeramente en la versión Reina Valera 1960 y después de ello en Nueva Traducción Viviente. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Si observan, estas dos versiones utilizan conceptos distintos que hablan del mismo término. En Reina Valera habla de espíritu de estupor y en la Nueva Traducción Viviente sueño profundo. En ambos es una situación que Dios genera donde la consecuencia es que sus ojos no vean y sus oídos no escuchen. Esta palabra estupor significa aturdimiento, quedarse pasmado, asombro, sorpresa o extrañación. Cuando una persona siente estupor es cuando le da una noticia y queda paralizada, no sabe cómo actuar ante determinada situación, no logra reaccionar a ese espacio donde se queda aturdido o paralizado, pasmado, también entumecimiento o letargo, entorpecimiento, cabecear o caer dormido o embotamiento del sentido espiritual. A eso es a lo que le llamamos estupor. Este espíritu, que ya hemos dicho antes, no se trata de un ser o de un ente, sino más bien de una influencia. Hace que el creyente o el que no cree tenga sus sentidos adormilados, entorpecidos o entumecidos. Se hace insensible a lo que Dios quiere hacer en su vida. En Zacarías vemos una ilustración muy precisa de la forma en la que el corazón pareciera comportarse ante lo que Dios quiere hacer. Dice Zacarías 7:12: endurecieron su corazón como la piedra, para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. La dureza es como una piedra, como un diamante. De esa manera es como se hace insensible el corazón del incrédulo, y muchas veces también pudiera hacerse la del creyente en áreas de su vida. En Hebreos capítulo 3, del verso 12 al 15 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. La maldad, la incredulidad, la rebeldía hace que el corazón se endurezca, y hay esta influencia espiritual que lleva a las personas a endurecerse, a adormilarse, y es a esto a lo que tenemos que enfrentar. El final de Hebreos capítulo 3 dice: recuerden lo que dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Dureza de corazón. En Juan capítulo 12, verso 40 dice: el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Esta condición de dureza de corazón es algo trágico, es algo que evita ir a Dios, y es algo que evita que seamos sanados, restaurados, que podamos andar en vida. Y esta influencia es muy sutil, pareciera como que llega, no nos damos cuenta de eso, es una
influencia muy, muy lenta que se va apoderando de la vida, y hay que tener mucho cuidado porque es engañoso y parece como que es inofensivo, pero realmente es un espíritu muy dañino. Esta insensibilidad a Dios crea una falta de percepción del Señor, hace que no podamos darnos cuenta del mover de Dios, de la voz de Dios en nuestra vida, del trato que quiere tener con nosotros. Y eso mismo, ya al momento de ser insensibles, caemos en una pereza espiritual, en una comodidad y permanecemos inactivos. Nos empezamos a enrolar en cosas que creemos que no son malas, pero realmente es algo que nos está manteniendo alejado del propósito perfecto de Dios. Y hay ocasiones en que poco a poco comenzamos a dejar la lectura de la Biblia, la oración, el servicio a Dios a un lado, nos empieza a hacer una fatiga el asistir a reuniones, o a veces tenemos una condición pecaminosa y damos largas a luchar contra eso, o el Señor nos da una indicación clara y la postergamos, somos negligentes, hay una quietud espiritual, una pereza, hay un conformismo, creemos que todo está bien, que somos buenos creyentes, que nuestra relación con Dios es buena, pero realmente es más bien un conformismo, como un estancamiento espiritual. Y este es un enemigo que dura mucho tiempo, porque como es muy sutil, pareciera como que no hay nada malo, pero realmente estamos estancados. Y para eso mismo, Dios nos alerta en Romanos capítulo 12, verso 11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. El vivir bajo esta influencia espiritual nos aleja de Dios y nos hace actuar en pecado. La Escritura nos da muchas recomendaciones para mantenernos en esa actividad y poder estar alerta. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 5 al 11 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, nos da esta clave para no mantenernos adormilados, que es iniciar en fe, ir haciendo de nuestra moral, de nuestro comportamiento algo mejor, estar llenándonos constantemente del conocimiento de Dios, dominar nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos, ser perseverantes, estar siempre sometidos a Dios, amar a nuestros hermanos, amar a todos. Eso nos va a mantener siempre activos y constantes, limpios. Hebreos capítulo 6 del verso 7 al 12 también tiene otro pasaje para motivarnos. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan será realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios.
Nosotros estamos destinados para ser una tierra fructífera, abundante, que viene gracias a la salvación de Jesús. Él no es injusto, siempre está pendiente. Si nosotros trabajamos y demostramos amor por Él y por los demás, va a haber bendición. Pero si no trabajamos y estamos pasivos, estamos cómodos, inactivos, conformistas, y vivimos de una manera mediocre espiritualmente, entonces no va a haber bendición. Es necesario que nosotros estemos de esta manera sirviendo, amando, para no volvernos torpes e indiferentes, para que nuestro corazón no se endurezca y podamos ser nosotros ejemplos de fe y perseverancia, como muchos otros están siendo ejemplos de fe y perseverancia en nuestra vida. Heredemos las promesas de Dios en este trabajo en obediencia. Y una de las armas más fuertes y directas que nos va a mantener siempre en acción se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. El arma que Dios nos ha dejado es la predicación del Evangelio. Es este calzado que nos mantiene avanzando, siempre diciéndole a los demás la buena noticia de la salvación por gracia y por medio de fe que Jesús ganó en la cruz al perdonar nuestros pecados, al llevar a la gente al arrepentimiento. Cuando nosotros estamos constantemente hablando de Cristo, eso nos va a mantener fuera de la influencia de este espíritu de estupor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 dice: ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al 2 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pablo, inspirado por Dios, está alentando a este joven ministro para que siempre se mantenga ocupado predicando la palabra de Dios. Y hay una motivación también que se establece en este lugar. Algún día llegará el final de nuestra vida y será juzgada cada acción, cada palabra. Muchas veces nos engaña el entretenimiento y le invertimos mucho tiempo a la televisión, a los deportes, a la belleza, a los videojuegos, a diferentes entretenimientos, a muchas otras cosas que son externas, que son secundarias, que son temporales, y eso nos va haciendo insensibles a Dios. Pero va a llegar un momento en donde Dios va a juzgar todas nuestras acciones y es importante que en ese juicio nosotros no nos presentemos avergonzados al mostrar que nuestra vida se perdió en la comodidad o en el conformismo, sino más bien en ese día cuando Él venga a juzgar y establecer su reino, seamos encontrados en acción, siempre hablando, siempre predicando, siempre enseñando, corrigiendo, reprendiendo, animando a los demás, pacientes y siempre en buena enseñanza, preparados en todo momento. Así que de manera encarecida Dios nos pide que prediquemos su palabra en todo tiempo, dispuestos a hablar el mensaje de Dios a los demás. En Romanos capítulo 13, verso 11 dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Es urgente, hermanos, el tiempo es muy corto, las oportunidades se acaban y se pierden. Es necesario que cada uno de nosotros estemos siempre con esta urgencia en nuestro corazón, que esa urgencia nos quite la pereza, nos quite el entumecimiento, nos quite ese estupor, que esa urgencia nos quite la pasividad, el conformismo y estemos siempre preparados para hablar el Evangelio. Despertemos, despertemos porque el final se acerca y prediquemos el Evangelio con toda pasión, con todo amor, con toda paciencia, con toda verdad, con toda gracia.